finalizado, que tienen que ver con la alimentación. Hoy íbamos a hablar en particular... Habíamos hablado de la obesidad anterior, ¿no? Exacto, sí. De algunos trastornos en particular, claro, ¿no? Que íbamos a ir conociendo, desarrollando. Bueno, y sí, están los otros trastornos de alimentación, ¿no es cierto? Que tenemos la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y otros trastornos que se llaman no específicos de la alimentación. Y estos trastornos son alteraciones severas de la conducta alimentaria. Y como le decía, tenemos la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y después le nombro algunos más que son los trastornos no específicos o incompletos porque no cumplen algunos de los criterios. Siempre en medicina se habla de criterios mayores y menores, por eso vamos a profundizar en el tema. Hay que tener presente que después de la obesidad y el asma, la anorexia nerviosa, que es un trastorno bien especificado de la alimentación, es la tercera enfermedad crónica más frecuente en las mujeres adolescentes. Eso es importante. No sabemos después el origen de la anorexia nerviosa, tiene una larga historia, ¿no es cierto? Tiene un gran valor acá, una cuestión cultural, ¿no es cierto?, que se hace la presión que a veces ejerce la televisión y otros medios, exaltando la delgadez, en este caso extrema, que no es delgadez, es desnutrición y que implica, ¿no es cierto?, la muerte para las jóvenes, ¿no?, porque se da predominantemente en mujeres, ¿no es cierto?, Es muy raro en hombres, muy raro este síndrome. En cambio, otro síndrome, ya después vamos a ver, afecta a los varones, ¿no es cierto? Fíjense que las estadísticas están, la incidencia va aumentando en todo el mundo. Ahora, a diferencia de la bulimia nerviosa, esta enfermedad ya, fíjense que ya hay descripciones de que en 1245, una joven llamada Margarita de Hungría falleció por esta enfermedad, que no se le decía anorexia nerviosa, ¿no? Claro. Ya en esa época existía. Ya existía, ¿no es cierto? A los 23 años falleció. Después la padecieron otros personajes en la historia conocidos como Santa Clara de Asís, Teresa Ávila. Hay que recordar que la adolescencia es el periodo de la vida, ¿no es cierto?, cuando acontecen los mayores cambios, ¿no es cierto?, en el ser humano, tanto desde el punto de vista físico, psicológico y social. Fíjese que, siguiendo con la historia, ya en 1600, el fallecimiento de esta joven fue en 1245, pero en 1694, si la memoria no me falla, ¿no es cierto?, Richard Morton ya la describe, es un médico, ya la describe y le pone el nombre de consunción nerviosa. Lascelles, que es un famoso médico francés que incluso describió muy bien la ciática, la lumbociática, y ahí tiene un signo, se llama de Lascelles. Este médico ya la describió a su vez ya con más detalle en 1873, ¿no es cierto? Y ya presenta una monografía al respecto y lo llama la anorexia histérica. Lo que pasa que en estas personas, ¿no es cierto?, usted sabe que los instintos básicos del ser humano son tres: el de reproducción, ¿no es cierto?, por el cual uno conserva la especie, no me quiero extender demasiado. El otro instinto básico es el de conservación y el otro es el de social, es decir, que uno se integra a una sociedad y adquiere las características de la misma. Si uno se cría en una selva al lado de nuestros hermanos mayores, chimpancés, etc., no vamos a tener las características que tienen algunas que tenemos en la actualidad, ¿no es cierto? Entonces, acá, en este cuadro de anorexia nerviosa, ese instinto de conservación, ¿no es cierto?, de la vida, del individuo, de la especie, se encuentra prácticamente abolido, ¿no?
Bien, un Sí, raconto un histórico, raconto, ¿no? De alguna manera, doctor. Hay más para hablar, Ajá. pero no quiero extenderme demasiado, Y ¿no? por lo que usted refiere, bueno, hay una clasificación, Claro, ¿no? hay, de estos no, trastornos lógico. que no son todos iguales. No son todos iguales, ¿no es cierto? Lo más frecuente, lo que más frecuencia tiene es vamos a ir rápidamente porque me interesa más que todo cuáles son los signos de advertencia, me pareciera, y qué tratamiento hacer. Usted tiene la anorexia nerviosa, ¿no es cierto? Que es ese rechazo a mantener ese peso corporal, que generalmente es inferior al 85% al normal, tiene un miedo intenso a ganar peso, ¿no? O convertirse en obesa, esa tiene una visión distorsionada del cuerpo, de la silueta corporal, y entonces supóngase una milanesita que tiene el tamaño de una mano, la ve enormemente grande, entonces ¿me entiende? Ahí esa imagen, y cuando ya son adolescentes que ya han empezado a menstruar, otra de las características de la anorexia nerviosa es que tienen amenorrea, no menstruan. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y otra de las características que la que padece anorexia nerviosa, para los que están escuchando, no tiene conciencia de enfermedad. No hay conciencia, entonces hay que llevarla al médico, ¿me entiende? Al contrario del otro cuadro que se llama bulimia nerviosa, que sí la paciente tiene conciencia de enfermedad. Lógicamente no vamos a extendernos demasiado al tener anorexia. Va a tener aparte de la gran pérdida de peso, caída del cabello, la tensión arterial está demasiado baja, tiene problemas de masa ósea, problemas cardíacos y como se alteran infinidad de parámetros, entre otros los electrolitos, el potasio fundamentalmente lo puede llevar a la muerte, que es lo que uno ve una situación extrema. Claro, ¿no? ¿Cierto? Así que ahí tenemos. Después tenemos la bulimia nerviosa, la palabra bulimia que sea hambre de buey, ¿no? Tienen esa sensación que las lleva a comer así de una manera desesperada. Y esta entidad ya, como le decía, ya fue descrita recién en 1979. Fíjese. Mientras la otra, en el año 1200 y algo, esta en 1979. Y sus características son esos atracones recurrentes, conductas compensatorias inapropiadas. Puede comer, van al baño, llama la atención, por eso después vamos a ver, si hacen enema, toman diurético. Y la autoestima está muy influenciada en estas personas por el peso que tiene. Entonces, acuérdense que esto acá tiene conciencia de enfermedad. Después hay otros trastornos, los menciono rápidamente, que son los inespecíficos que le decía, ¿no es cierto? Está el craving, que es una alimentación compulsiva, sin hambre, fuera de los horarios, de comida, con sentimientos de culpa. Después está también perturbaciones premenstruales, está el comedor nocturno, eso se consulta con frecuencia, ¿no es cierto? No tienen hambre a la mañana, ¿no es cierto? Y tienen un gran hambre por la noche, e insomnio presentan y otras alteraciones del sueño. Está el cuadro afectivo estacional, que es de marzo a noviembre con mayor apetito, tienen depresión, mejoran en primavera y en verano. Está el snacking, tienen ingestas escasas pero repetidas, sin hambre, inespecífica, no compulsiva. Bueno, acá hay otro cuadro sí que me gustaría, esto ya se ve un poquito más frecuentemente. Tenemos la ortorexia, que son jóvenes, ¿no es cierto?, que de modo obsesivo, o aún un poco mayor que jóvenes, buscan nutrirse de una manera excesivamente sana, ¿no? Y se quedan con hambre si dudan de la calidad de los alimentos, ¿me entiendes? Eso es digno de tener. Después está otro cuadro que también, ya afecta más a los hombres, la vigorexia. Esto ya se llama dismorfia muscular, son personas con excesiva preocupación por un defecto mínimo
que tienen o inexistente, se preocupan en ganar músculo, ven defectos donde no existe, no es mínimo. Bueno, ese es otro tema. Hay otro que se llama binge eating, que son esa ausencia tienen, como dijimos, ausencia de conductas purgativas. Los atracones son por la tarde generalmente, así que hay varios trastornos, hay muchos más, pero no quiero, me interesa más otros aspectos de estos trastornos de alimentación, ¿no? Como usted refería, doctor, Sí, bueno, hay un gran peso psicológico, ¿no?, en todo esto. Sí. Y la familia que está observando, ¿qué puede ver? ¿Qué signos tiene que tener en cuenta? Si hay una alerta, hay una modificación en la conducta que se pueda advertir, ¿no? Eso sí, en la anorexia, bulimia y otros trastornos. Primero yo diría, esto sí me parece interesante, lo anterior interesa, pero no como información. Pero primero tienen generalmente estas personas, ten atenta, conductas repetidas para evitar las comidas, ¿no es cierto? A veces prestar atención porque tienen visitas reiteradas al baño, poco después de la comida, y ya usan con el pretexto de bañarse o lavarse el cabello, tienen fluctuaciones de peso en tiempos breves, a veces desaparece misteriosamente la comida, quiere decir que ha habido atracones, a veces uno encuentra envoltorios de dulce, pasteles, a veces hasta debajo de la cama, a veces dice que pierden dinero de una manera injustificada, es porque han comprado comida y de forma compulsiva. Observar estas personas se pesan a veces con frecuencia y hablan constantemente de dietas. Que no debería, yo cuando me enfoco estos problemas hablo de plan alimenticio saludable para las personas. No me gusta la palabra dieta, pero estas personas hablan constantemente de dieta. Generalmente manifiestan una insatisfacción general con el aspecto y la figura. A veces salen de paseos imprevistos, ¿no? Por lo general para comprar comida lo hacen muchos. Estar despierta cuando todo el resto de la familia duerme, muy importante. A veces tienen un aislamiento creciente, falta de interés, apatía general o una visión depresiva de la vida. Como ve, todo esto prestar atención porque nos puede estar orientando hacia una anorexia, hacia una bulimia o a un trastorno no específico de la alimentación. Hay más para hablar, pero sí, bueno. Pero la idea es dar un pantallazo, doctor. Y cuando ya tenemos el problema, el tratamiento es complejo, es multidisciplinario. Es multidisciplinario, como dice usted. En primer lugar, yo insistiría mucho en el enfoque de la familia. Es el más efectivo, es decir, la familia debe adoptar un rol activo, también las amigas, las compañeras de colegio. Y yo diría que hay que tratar que la paciente no sienta que su identidad es su enfermedad. Yo me identifico porque soy anoréxica o porque tengo la bulimia o porque tengo otro trastorno. Y no, sino que tratar de ver que esa enfermedad es una circunstancia en su vida. Por eso el diálogo es importante acá, escuchar con afecto, con respeto, darle importancia a los cambios de humor que va teniendo la persona, si tiene tristeza, aislamiento, como expresé anteriormente, esclarecer los mensajes engañosos de los medios de comunicación que juegan un gran papel. Vio que se han adoptado leyes o hay proyectos, usted va a comprar un vestido y no tiene claro, ¿me entiende? Eso, esclarecer acerca de la silueta, del cuerpo, de la moda. Después hay un segundo aspecto, ese era el familiar, el enfoque familiar. Y yo diría después viene el psicoeducativo. Hay que explicar en qué consiste la anorexia, la bulimia, cuáles son los requisitos para la recuperación, sabemos que no conocemos la causa y nadie tiene la culpa. Es una enfermedad egosintónica. ¿Se acuerda cuando hablamos de la homosexualidad? Egodistónica y egosintónica. Acá se encuentra en armonía con esta enfermedad y hay que tratar entonces de llegar a unos aspectos básicos. Primero, reeducación de la conducta alimentaria, comprensión y entendimiento de su problemática, buscar el crecimiento personal y social del paciente
reestructuración del sistema familiar y, por último, muchas veces evitar el uso de cualquier sustancia, droga o alcohol en estas personas, ¿no es cierto? Y el tratamiento es multidisciplinario. Claro. No hay medicamentos específicos para esta, por ahí para la bulimia, hay algunos que puede ayudar, no tanto en la anorexia, y en otros trastornos no específicos de la alimentación, como mencioné, bueno, por ahí el esclarecimiento y la comprensión puede ser que ayude muchísimo en esta problemática. Pero desgraciadamente no sabemos bien toda la causa, no se conoce la causa, sabemos de factores. Conocemos el síntoma, conocemos el trastorno y los factores desencadenantes, pero la causa real de todo esto, seguramente como todas las enfermedades, será multicausal, pero no sabemos si a nivel cerebral, en los centros del apetito, la saciedad, hay algún trastorno orgánico, biológico, hormonal o de neurotransmisores, que seguramente lo debe haber y que los estudios actuales y por venir van a poder detectar. Bueno, doctor, un panorama, como siempre decimos, bueno, de que trata de ser informativo y sobre lo todo más la familia. La cuestión de la alerta, el alarma, ¿no? Para tener en cuenta y ver si hay algún familiar que lamentablemente está teniendo algún inconveniente de estas características.